Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a nuestros sábados de educación médica continua de neurointensivismo pediátrico. Yo soy la doctora Diana Echeverría Casellas, profesora titular del diplomado de cuidados neurocríticos pediátricos avalado por la UNAM. Me da muchísimo gusto saludarlos. Acabamos de vivir una experiencia súper linda en el Congreso. Conocí a mucha gente, estuve súper feliz. Quiero darles las gracias a todos. Es padrísimo conocer nuevas personas y observar pues el interés, ¿no? Siempre el interés por aprender. Entonces, yo como siempre les digo, yo sigo siendo alumna. Siempre aprendo cosas nuevas y me retroalimento de los comentarios, de las experiencias de todos ustedes y por supuesto también comprendo la necesidad de ir más allá, llevar la enseñanza a las verdaderas necesidades, ¿no? De lo que todos enfrentamos en las terapias intensivas. Entonces, a cada país en el que se encuentren, en cada lugar, pues les mando un abrazo, me encanta dar abrazos, entonces les mando un abrazo, bendiciones y pues vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla. Ok. Vamos a ver, me voy a compartir como fondo. Acuérdense que esto se está grabando. Si se la perdieron, hay chance de retomarla, ¿no? Entonces, lo voy a acomodar acá, el artículo. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Fíjense que este artículo, qué bárbaro, qué interesante. Creo que sí merecemos leerlo con detenimiento y todos juntos, porque a veces cuando uno lo habla, lo interpreta, quizás hay como un sesgo de información, entonces lo voy mostrando y lo vamos leyendo todos juntos. Ok, entonces este artículo se llama Stage 1 Plus, a Phenotype-Based Framework for Rational Polytherapy in Status Epilepticus. Si se fijan, es súper reciente, o sea, abril del 2026 se publicó en la revista de Epilepsia y tenemos aquí que el autor, Giuseppe Magro, del Departamento de Neurología en el Hospital la Mesia Terme, yo no sé hablar italiano, no sé si lo estoy pronunciando bien, una disculpa, en Italia. Entonces, es una gran propuesta, creo que era la propuesta que todos estábamos esperando en las terapias intensivas, porque nos abre la puerta a comprender esa dinámica fisiopatológica de las crisis epilépticas y por qué hay unas que avanzan a tanta refractariedad, ¿no? Es tremendo. Entonces, me voy a ir, voy a empezar con la introducción, lo selecciono. Ay, lo voy seleccionando y se los voy a ir traduciendo. ¿Les parece bien? Entonces, aquí tenemos, ¿sí se está viendo? Ok, bueno, perdón, es que tengo que ir verificando que se esté observando lo mismo que yo estoy viendo, ¿no? Entonces, en la introducción nos dice que el estado epiléptico es una emergencia neurológica que implica que el deterioro por el retardo en ese abordaje para el control de la crisis puede generar secuelas neurológicas y sistémicas. Entonces, el tratamiento, las guías de tratamiento están construidas y basadas en pasos escalonados de respuesta al tratamiento. Sin embargo, ese abordaje práctico pues muestra escenarios de alto riesgo y de una probable mayor probabilidad de mostrar resistencia a la primera línea de tratamiento con benzodiazepinas. Entonces, el estado epiléptico temprano es tratado em, de acuerdo a fenotipos
en donde el equivalente farmacológico de pensar en benzodiazepinas, puede haber falla en las benzodiazepinas, ya empieza a documentarse. Es decir, nunca hemos hecho un fenotipo de estado epiléptico, pero ellos ya empiezan a considerarlo porque puede existir esos fenotipos donde exista per se falla a las benzodiazepinas. Entonces, ¿eso por qué es tan importante, chicos? Porque si nosotros tenemos un fenotipo en donde se espera falla a la benzodiazepina, si nosotros seguimos el tratamiento habitual, que es propiamente inicio de benzodiazepinas, como siempre nos han dicho, y lo iniciamos en un fenotipo donde no va a ser sensible a las benzodiazepinas, pues entonces solo estamos perdiendo el tiempo e incrementamos la probabilidad de refractariedad, ¿no? Entonces, en la práctica, ah, realmente ese alcance de la primera evaluación es tardío, ¿no? Para esos pacientes, el problema no es meramente terapéutico y no es meramente el retardo, ¿no? Terapéutico. Se tiene que observar duración, semiología, causa, el reconocimiento tardío, y esto puede hacer el shift, o sea, el cambio entre el balance de una probabilidad de respuesta a las benzodiazepinas o a la probabilidad de resistencia a las benzodiazepinas. Entonces, es fundamental que podamos observar las guías y considerar, a ver, but one size fits all early sequence, maybe, y considerar que solo tomar en cuenta que todos son respondedores a las benzodiazepinas, pues puede ser insuficiente, ¿no? Bien, vamos a ver. El concepto Stage 1 Plus se propuso inicialmente para describir este probable alto riesgo para aquellos pacientes de estado epiléptico. Y esto consolida y se extiende en tres vías porque incorpora una nueva probabilidad de resultados para este propósito. Entonces, ok, vamos a bajar. Ok, ya me pasé, me voy a regresar un poquito. Entonces, establecer umbrales de politerapia para aquellos pacientes que tengan esos criterios de fenotípicamente, ¿no? Se establecen esos fenotipos de un fenotipo potencialmente sensible a las benzodiazepinas y otro fenotipo potencialmente resistente a las benzodiazepinas. Entonces ya se podría determinar umbrales en los cuales, en qué momento se da esta polifarmacia, ¿no? O sea, que no nada más nos quedemos en las benzodiazepinas. Entonces, esta probabilidad de umbral de politerapia se considera como dominio central y se traslada a la racionalización biológica en un contexto de decisión terapéutica. El objetivo es justamente proveer estos estudios que ya tengan de manera prospectiva la conciencia de una fenotipificación. Entonces, este artículo es precisamente una revisión enfocada a esa parte crítica y que permitirá llevarlo a la clínica y a hacer evidencia, ¿no? Evidencia de acuerdo a tres fenotipos predefinidos que integran el estadio 1 plus. Entonces, a ver, ¿qué es lo que dicen los trabajos actuales? Y vamos a ver, en dónde estamos ahorita, ¿no? Entonces, sabemos que la Liga Internacional contra la Epilepsia en el 2015 introdujo los dos tiempos que todos conocemos y que ayer tuve que hablar de ellos así como de flash porque me dieron un tiempo así. ¡Chum!
Y entonces el tiempo uno para estado epiléptico es cuando la crisis es poco probable que se detenga solita, ¿no? Con los mecanismos propios del paciente para detenerla. Entonces, ahí es el tiempo uno. Y el tiempo dos, cuando el riesgo de consecuencias a largo plazo se pueden presentar. Acuérdense que ayer platicábamos en el Congreso sobre lesión neuronal, muerte neuronal y también puede ser la lesión de las redes neuronales, ¿no? Entonces, este es el concepto T2, o sea, a partir de que el tiempo en el que ya vemos consecuencias a largo plazo. Y este avance conceptual, claro, o sea, fue fundamental, ¿no? Y eso lo tenemos desde el 2015. Entonces, vamos a ver, esta forma de observar el tratamiento de urgencia, pues históricamente se había definido un solo tiempo, ¿no? Que eran los 30 minutos de estado epiléptico establecido, pero ya no, desde el 2015 tenemos la nueva clasificación en base a esos ejes de clasificación. Y el tiempo uno aquí nos dice, para el estado epiléptico tónico clónico, el tiempo uno, quedamos que es cuando ya sabemos que no va a revertir solita la crisis. El tiempo uno es de 5 minutos aproximadamente. Muchos, pues, o sea, lo toman como riguroso 5 minutos. O sea, nada es así en medicina y en el cuerpo humano y en cualquier modelo biológico. O sea, jamás nada es así cuadradote. O sea, pero bueno, los algoritmos necesitan como establecer límites. Entonces, el límite de tiempo uno para estado epiléptico tónico clónico es de 5 minutos. Ahí ya sabemos que definitivamente los mecanismos del paciente no van a detener esa actividad vital. Y el tiempo 2 es aproximadamente de 30 minutos. Ahora, ¿qué pasa con el estado epiléptico focal? En este caso, con deterioro del estado de alerta, ¿no? Porque, es mucho más abundante la clasificación de estado epiléptico, pero bueno, aquí nos empiezan a englobar de manera sencilla. Entonces, el estado epiléptico focal con deterioro del estado de alerta tiene un tiempo entonces de 10 minutos, o sea, se considera que ya no va a revertir con esos mecanismos propios a partir de 10 minutos y un tiempo dos en el cual ya empieza la lesión a largo plazo a partir de los 60 minutos, ¿no? Entonces, para el estado epiléptico no convulsivo, esa es muy importante porque ese solo lo vamos a detectar con el estudio electrofisiológico, o sea, nuestro pacientito va a estar así, sin un movimiento, o si acaso movimientos sutiles. Entonces, para ese tipo de estado epiléptico particular, es menos claro esa determinación de tiempos. Entonces aquí te aclara, the time points are less certain, o sea, no tenemos tanta certeza, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. De hecho, ayer igual, o sea, intenté platicar un poco sobre este tema de la electroencefalografía en terapia intensiva, pero realmente no se puede todo en 25 minutos. Entonces, vamos a irlo desglosando poco a poco. Entonces, todo el trabajo que da la ILAE referente a esto que se basa en tiempo y semiología, en lugar de estadios sistémicos, ¿no? Entonces vamos a ver ese punto de vista o ese abordaje. Ahora, ¿qué pasa, por otro lado, en las guías contemporáneas de práctica clínica? Entonces se traslada la definición más pragmática y se basa en la respuesta al tratamiento. Por ello, siempre es de primera línea benzodiazepinas y posteriormente una segunda línea de tratamiento que son la medicación anticrisis, ¿no? En inglés, yo tengo que estar todo el tiempo leyendo y haciendo las traducciones del anglosajón al español. Entonces, anti-seizure medication es ASM, así es como lo van a encontrar en la literatura anglosajona. Entonces, anti-seizure medication es todo el tratamiento anticrisis. Sí,
se encuentra que las crisis persisten, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser persistente una crisis? Cuando supera su tiempo uno, ¿no? Esta parte la mejor en cuanto a las definiciones, pues es importante que lo consideren porque ahí es cuando dicen, ah, bueno, pues si las crisis en teoría se deben de autolimitar solitas, pues en qué momento no se van a autolimitar. Ah, pues para eso la ILAE nos dio el tiempo uno. Ya saben que después del tiempo uno es realmente poco probable que se autolimite, ¿no? Y entonces le tenemos que iniciar todo el algoritmo de tratamiento. Entonces, cuando siguen en los tiempos, persiste, aplicamos esta primera línea de tratamiento que es sugerida con benzodiazepinas, luego sigue una segunda línea de tratamiento con otros medicamentos anticrisis y si persiste, es seguida por estrategias anestésicas, ¿de acuerdo? Entonces, followed by anesthetic strategies for ongoing seizures, o sea, todavía más se prolonga, ¿no? Generalmente las estrategias anestésicas son nuestra tercera línea de tratamiento y es cuando ya estamos en un tiempo de dos, es decir, ya sabemos que después de esto va a haber consecuencias a largo plazo y se nos empiezan a morir neuronitas. Entonces, este tipo de aproximación se basa en datos que muestran un estado epiléptico refractario a benzodiazepinas, ¿no? ¿Por qué? Porque es justo esos pacientes que se perpetúan en actividad dictal. Entonces, en estos casos de refractariedad a benzodiazepinas, lo más usado, pues son anticrisis de segunda línea. Aquí nos ponen, pues, los más comunes, ¿no? O sea, levetiracetam, fosfenitoína, valproato, que estos tres tienen una eficacia similar. Esto ya se documentó, de hecho, y también lo platicamos en el Congreso. Entonces, con una tasa de éxito, esto es súper importante. O sea, estos tres efectivamente tienen la misma tasa de efectividad, pero ¿qué creen? O sea, 50%. O sea, no producen una efectividad en el control de crisis o la actividad dictal más allá del 50%. Entonces, tenemos o sea, otro gran mundo de pacientes que no van a responder a la segunda línea de tratamiento. Entonces, wow, o sea, esto es como de miedo, ¿no? Bueno, entonces, la limitación de tener este algoritmo de trabajo basado en la respuesta clínica, pues es precisamente esperar a que actúe favorablemente la primera línea de tratamiento, que son las benzodiazepinas, antes de proceder pues a una segunda línea de tratamiento con medicamentos anticrisis. Entonces, incluso en los escenarios cuando hay falla en las benzodiazepinas, ¿no? Entonces, o sea, hay pacientes en donde uno dice, híjoles, este no va a jalar con las benzos, ¿no? Pero pues como está el algoritmo de estado epiléptico y hay que empezar con benzos, pues entonces empiezan con benzos y entonces, ¿qué sucede? Pues que nada más perdemos el tiempo. Ahora sí, dice aquí, esto es lo que genera o lo responsable de que muchos pacientes tratados con diferentes fenotipos biológicos, como los encajonan como equivalentes, ¿no? Pues todos empiezan con la misma estrategia de tratamiento. Entonces, desde el principio, todos se consideran como que pueden ser respondedores a las benzodiazepinas, ¿no? Entonces, cuando se pierde esta escasa ventana de una oportunidad de generar una politerapia inicial, no solamente monoterapia con benzodiazepinas, se, se pierde esta gran oportunidad de empezar polifarmacia desde el principio y entonces aquí esto conlleva a la progresión a la refractariedad. Ya sea, bueno, aquí le ponen en las terapias intensivas, pero puede ser en cualquier lado y obviamente las complicaciones, ¿no? Con un peor pronóstico. Entonces, fíjense qué grande es a mí me encantó este artículo cuando lo leí, porque dices, wow, o sea, ya realmente están considerando que esto podría no ser así, o sea, no tenemos que encajonarnos a fuerzas con que el inicio de la terapéutica es con tratamiento benzodiazepínico, ¿no? O sea, padrísimo. Entonces, el Stage on One Plus
o el enfoque Estadio 1 Plus es propuesto como un trabajo operacional para integrar justo esta parte basada en semiología y tiempos y basada en respuesta a las guías de manejo y sugiere, qué padrísimo, esto me encantó, o sea, sugiere que puede ser incluso un paciente que desde el inicio, o sea, sin hacer el inicio de benzos, y Berchi no resolvió con benzos, pero puede ser que desde el inicio, antes de que le pongan benzos, o sea, digan, este paciente es muy probable que tenga resistencia a las benzodiazepinas, entonces podemos considerar iniciar diferente y no como se sugiere el primer escaloncito de benzodiazepinas. Entonces, esto es creo que muy trascendental en el abordaje clínico de los pacientes. Estoy segura que se van a ver múltiples pacientes beneficiados cuando todos aprendamos esta parte. Y vamos a seguir leyendo el artículo. No todos los estados epilépticos son lo mismo. Wow, o sea, marquesina, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ellos nos proponen tres dominios o tres fenotipos que pueden ser especialmente de alto riesgo para tener resistencia a las benzodiazepinas. Entonces, primer dominio, aquel estado epiléptico prolongado. Entonces, acuérdense, prolongado cuando definitivamente no se va a detener por sus mismos mecanismos compensatorios. Y aquí lo pone más de 10 minutos, más de 10 a 30 minutos, dependiendo de la semiología. ¿Por qué dependiendo de la semiología? Porque hay una semiología que es el estado epiléptico tónico clónico, es decir, el convulsivo motor, así, en donde parece que está poseído por el demonio. Entonces, ese es una subclasificación de estado epiléptico en donde ya sabemos que su tiempo uno es 5 minutos, ¿no? Bueno, pues, ok, ese ya sabemos que 5 minutos, pero generalmente, bueno, en los otros tipos, pues más de 10 minutos, o sea, a partir del tiempo uno son de 10 minutos en adelante. Entonces, aquí definitivamente ya, arriba de 10 ya sabemos que sea cual sea, si no, no sabemos la subclasificación de estados epilépticos, o sea, ya sabemos que arriba de 10 ya estamos en una circunstancia de estado epiléptico prolongada y aquí ya nos dice, es uno de los fenotipos de alto riesgo para generar resistencias a la benzodiazepina. Entonces, el segundo fenotipo lo tenemos como el estado epiléptico no convulsivo, es decir, sin semiología prominentemente motora y que tenga alteración del estado de alerta, o sea, con coma, ¿no? Y el tercer fenotipo de alto riesgo para hacer resistencia a las benzodiazepinas es el estado epiléptico agudo sintomático. Agudo sintomático, o sea, tiene una razón. Es secundario a algo y es secundario generalmente a una causa corregible. Entonces, eso es importante. Ya vimos ayer que la gran mayoría del estado epiléptico es sintomático y una muy buena cantidad de esa clasificación de estado epiléptico sintomático, pues es agudo, ¿no? Muy bien, entonces particularmente aquel que es secundario a alteraciones del sistema nervioso central, porque puede haber causas pues extraneurológicas que causen estatus, por supuesto, ¿no? Así, la primera que se me ocurre ahorita, hipoglicemia, uf, niños menores de 1 año, raros innatos del metabolismo, uf, mitocondriapatías, o sea, puede haber miles de cosas, ¿no? No es precisamente que se afecte el sistema nervioso central, o sea, es que afecta todo, ¿no? Toda la economía. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué más. Em, Leyendo el siguiente párrafo, nos dice que el estado epiléptico prolongado se asocia con un tráfico progresivo de receptores y entonces esto es lo que nos da las bases farmacológicas de la acción de las benzodiazepinas. A medida que son más largas las crisis, es menos probable
que se resuelvan simplemente mediante la intervención a nivel de receptores GABA. Es, esto ya puede ser que no sea suficiente. Entonces, este trabajo experimental muestra que la transición molecular hacia una farmacoresistencia empieza dentro de minutos. Fíjense qué importante, dentro de minutos, y se acelera cuando ya supera los 30 minutos. Entonces, los datos en esos tiempos clínicos, pues, o sea, hay los estudios respecto al comportamiento de los pacientes que generan refractariedad, pues sí empatan con estos datos que se han observado a nivel experimental, ¿no? Y el tratamiento que se retarda más allá de 30 minutos en niños está asociado con un aumento significativo del riesgo de crisis prolongadas. Entonces, observamos que pues hay que auditar, ¿no? Hay que auditar las guías a nivel mundial. Bien, nos vamos a estado epiléptico no convulsivo con coma. Y esto puede representar un avance biológico en el tratamiento, los tipos de tratamientos. Primero, pues reconocerlo, ¿no? O sea, si no lo podemos diagnosticar, pues no, ¿cómo lo vamos a tratar? Entonces, ¿cómo lo debemos de reconocer? Y esto depende, pues, de nuestra suspicacia, el acceso a la electroencefalografía y al contexto de la interpretación, porque pues hay muchos confusores. Desde luego, el estado de coma per se, a la causa de estancia en terapia intensiva, el coma no solo es por una actividad ictal, o sea, puede ser por muchas causas, ¿no? Entonces, otros confusores, pues el que el paciente tenga sedación, el que tenga alteraciones metabólicas, o sea, todo eso nos puede generar esos diagnósticos diferenciales del estado de coma que no sean un estado de coma por un estado epiléptico no convulsivo, ¿no? Entonces, las series prospectivas para estado epiléptico no convulsivo, ah, pues nos muestran que se inició tratamiento para esos pacientes aproximadamente a 5 horas de... Increíble, ¿no? O sea, el paciente ya lleva un rato en estado epiléptico no convulsivo, pero la decisión de iniciar tratamiento para 5 horas después. Entonces, cada hora de tratamiento en el retardo, o sea, retardo en el tratamiento, ¿no? Cada hora que pasaba de no poner tratamiento en estado epiléptico prolongado, incrementaba, esto es muy importante, incrementaba la probabilidad de que se controlaran las crisis 2,7 horas. 2,7 horas. Wow, bien. En un estudio reciente multicéntrico en adultos, el estado epiléptico no convulsivo con coma se asoció de forma independiente a una mayor estancia intrahospitalaria a 30 días, mayor mortalidad y menor probabilidad de recuperación en todos los grupos de edad que se investigaron. Entonces, esto lo hace particularmente importante, o sea, mencionar este tipo particular o este fenotipo de estado epiléptico particular es muy importante porque creo que, bueno, yo concuerdo con el autor Giuseppe, el doctor Giuseppe, pues lo más difícil es que hagamos el diagnóstico porque necesitamos un entrenamiento más profundo, ¿no? De la neurofisiología. Bien, vamos a dar un salto cuántico. ¿Qué horas son? 10:51. A lo mejor este sábado, pues solamente vamos a ver eh, primera y segunda hojita. Pero pues lo vamos retomando. Lo importante es irlo analizando, pensando, comentando y tenerlo pues más en consideración en nuestras prácticas. Entonces, de todas maneras, chicos, el artículo ya se los compartí en el chat general
del diplomado de neuropedia. Este, si tienen tiempo, pues le dan una leída completa. Aquí lo vamos a ir platicando. Entonces, em, creo que se comprendió la idea general. Aquí terminamos. Dice, interestingly, de forma interesante, el estado epiléptico no convulsivo con coma puede reflejar condiciones particulares asociadas a peor pronóstico. Y entonces también eso es una forma de observar, ¿no? Y aproximarse a las causas etiológicas y ver cuáles son las que deterioran más el pronóstico a largo plazo. Vamos a ver el estado epiléptico que es agudo sintomático. Wow, especialmente cuando está producido por una causa primaria a nivel del sistema nervioso central. Entonces, y aquí nos dice biological burden. Esto es súper importante. Bueno, voy a hacer un paréntesis. El usar la palabra burden, burden es como la carga, ¿no? La carga de algo. Cuando hablan de Caesar Borden, la carga de crisis, o sea, es como la sumatoria, ¿no? O sea, a lo mejor no está en estado epiléptico, pero tuvo unas descargas aquí de un segundo y luego pasó el tiempo, tuvo otras descargas acá de 10 segundos y luego resulta que cayó en estatus, entonces se aventó cargas ictales por 30 minutos y así, ¿no? Entonces van juntando como los acumulativos y entonces se genera scissor burden y eso, claro que impacta en la funcionalidad neurológica. Entonces, eso se compara con lo que llamamos burden, ¿no? O sea, la carga de crisis con la carga terapéutica. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos bombazos de tratamiento que exceden mucho a las verdaderas necesidades del paciente. Obviamente el paciente se va a aventar todas las complicaciones derivadas de los efectos adversos de un tratamiento exagerado, ¿no? Entonces, wow, o sea, tenemos que equilibrarlo. Aquí quienes más deben de tener esa curiosidad de encontrar el ideal, ¿no? Para cada paciente, claro, pues son los neurólogos, ¿no? Neurólogos de adultos y neurólogos pediatras. Es decir, no dar poco tratamiento como para que un paciente que, por ejemplo, vaya manejando en su moto, o sea, que esté bien controlado, porque si le da la crisis epiléptica estando en la moto, bueno, pues se va a embarrar y se va a matar, ¿no? Entonces, a lo mejor era el papá de 3 niños y era el que era el sustento de su hogar, o sea, es una catástrofe, ¿no? Entonces, wow, o sea, necesita, por supuesto, estar controlado, lograr a lo que llamamos seizure freedom, ¿no? Entonces, es muy importante que esté controlado, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos que si no se logra, por tratar de cuidar esta parte, ¿no? De que no sea exagerado el tratamiento, que no recaiga en efectos adversos, que pueda trabajar la persona, o bueno, si es niño, pues que pueda seguir aprendiendo, que no afecte sus vías de neurodesarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, pues tiene los chochos al 1000, entonces, pues no, no está así, ¿no? O sea, como oído, no tiene esa conexión como debe ser, no sé, N. Entonces la carga de tratamiento es excesiva y le genera todos los efectos adversos que no queremos. Entonces, wow, o sea, esos dos límites son fuertísimos, ¿no? Entonces integran el treatment burden y el seizure burden. Entonces, nosotros como cuidados críticos, pues también, o sea, pues también participamos en ese seizure burden y en ese treatment burden, ¿no? Y tenemos que ir de la mano con los neurólogos para ver cuál es el punto medio exacto para cada paciente. Entonces, Em, cierro paréntesis, acá nos dice eso que acarrea esos distintas cargas biológicas, distinct biological burden. Entonces, ¿qué cosas son esas cargas biológicas? Tissue injury, o sea, lesión de tejido, inflamación, eh, lo que causan los productos hemáticos en el caso de que haya sido un sangrado intracraneano, pues claro, o sea, claro que eso también nos genera lesión. Eso no es solo antiirritativa, sino también nictal, o sea, genera problema el tener productos hemáticos adentro del cráneo, ¿no? Entonces, edema,
todo el tema de disrupción estructural del cerebro, eso es fuertísimo, o sea, un sangrado intracraneano, sí, claro que puede ser una causa sintomática aguda de actividad dictal y de estado epiléptico, sí, o sea, por supuesto, ¿no? Pero además, o sea, imagínense una hemorragia, o sea, imagínense como si fuera un cuchillo así adentro del cráneo. Ese evento hemorrágico es como un cuchillo que pasa a través de los fascículos, de los tractos y ¡pum! Vale, ¿no? Entonces son daños fuertísimos, ¿no? Entonces, todo lo que puede suceder, la disrupción de las estructuras anatómicas normales, ¿no? Y eso en un niño que está formando ese proceso de sinaptogénesis, o sea, viene a ser una verdadera desgracia, ¿no? Los datos alrededor del mundo sugieren que estas causas a ver cómo lo traduzco textual. Me voy a ayudar un poquito porque a veces hay términos con los que no estoy tan familiarizada. Este, a ver, traductor. Tengo que hacer más fluido mi inglés. Lo siento, chicos, a ver, pero denme un segundo. Entonces, a ver, me voy a ayudar un poquito con el traductor. Y dice así: los datos del mundo real sugieren que estas causas deben dividirse y en lugar de agruparse en una única categoría amplia de tratamiento del estado epiléptico, porque los resultados y las respuestas al tratamiento difieren significativamente entre los subgrupos sintomáticos agudos. En el estudio de etiología del 2026, realizado por el doctor De Stefano y colaboradores, el estado epiléptico sintomático agudo se asoció con una probabilidad sustancialmente menor de recuperación, siendo la hemorragia intracraneal particularmente prominente entre las categorías de peor pronóstico. Wow, sí, es tremendo la hemorragia. Del mismo modo, en un registro prospectivo, el doctor Lauradó y colaboradores encontraron que la duración de las convulsiones posteriores a las benzodiazepinas fue más larga en los fenotipos de lesión aguda y en pacientes sin síntomas motores prominentes, lo que sugiere que no todos los episodios ingresan al tratamiento con la misma probabilidad de respuesta clínica. Wow, ok. Voy a leer de corridito la última hoja para cerrar esta clase. Ay, aquí está, estas gráficas están padrísimas. Yo creo que la vamos a ver en un segundo tiempo. Este, mm, a ver, un segundo, un segundo. Ok, ya están viendo las clasificaciones. Ok, bueno, entonces, voy a dar lectura textual. Dice, los estudios pediátricos sugieren que los niveles, aquí no se lee bien, a ver, voy a regresar, estoy acá, ok, aquí, ya para no mover tanto porque esto me descuadra. Los datos pediátricos también sugieren que la duración por sí sola no explica completamente la farmacoresistencia temprana. En niños ya seleccionados para estado epiléptico convulsivo refractario a benzodiazepinas, el doctor Reargiso y sus colegas encontraron que la progresión de estado epiléptico refractario no se predijo solo por el tiempo hasta la primera benzodiazepina o el primer medicamento anticrisis de segunda línea, mientras que las características de fondo sugestivas de un sustrato propenso a la epilepsia se asociaron con un menor riesgo. Estos hallazgos sugieren que una vez que el fracaso de la primera línea de benzodiazepinas ha ocurrido, el curso posterior está determinado no solo por el retraso del tratamiento, sino también por el fenotipo y la biología subyacente.
Ciertas etiologías sintomáticas agudas pediátricas refuerzan este punto. En el traumatismo cráneoencefálico por abuso, los estudios continuos de electroencefalografía en lactantes y niños pequeños muestran crisis electrográficas frecuentes, clínicamente silenciosas, que a menudo cumplen los criterios para estado epiléptico electrográfico. En el accidente cerebrovascular isquémico arterial neonatal, fíjate que súper interesante, neonato, el estado epiléptico también es común y la respuesta al fenobarbital, em, ay, me cambió esto. De primera línea, la respuesta al fenobarbital de primera línea puede ser baja con necesidad frecuente de exposición adicional a fármacos anticrisis. Estos ejemplos respaldan la consideración de determinadas lesiones del sistema nervioso central pediátrico dentro del dominio de etapa 1 plus sintomática aguda, sin tratar el estado epiléptico sintomático agudo pediátrico como un marcador uniforme de resistencia a la benzodiazepina. Sí, aquí lo que quieren es desfasar la circunstancia de tiempo, ¿no? Porque prácticamente todos hablan de que va a ser refractario cuando se tarda, ¿no? Sí, esto sí sucede, pero puede haber contextos en que vaya a ser refractario per se, por alguna otra circunstancia. Por lo tanto, el estado epiléptico sintomático agudo debe considerarse tanto un marcador de gravedad como un posible modificador biológico de la farmacoresistencia. Como marcador de gravedad, identifica a los pacientes con una mayor carga de lesión cerebral aguda y un peor pronóstico. Como modificador biológico, ciertas lesiones primarias del sistema nervioso central pueden alterar directamente el equilibrio inhibitorio-excitatorio a través de la inflamación, la hemorragia, el edema, la disrupción de la barrera hematoencefálica, la excitotoxicidad o la lesión de la red de rápida evolución. Muy bien, los datos humanos actuales no pueden separar completamente estos dos componentes. Bueno, para no alargarme tanto, chicos, les voy a poner esta tablita para recordar cómo dividimos los tiempos. Pero lo más bonito de esta tablita es que aquí ya ingresan este término de estadio 1 plus. Yo creo que esto lo van a, o sea, va a tener que llamarse de otra manera porque suena muy chistoso, stage 1 plus. Pero bueno, vamos a ver cómo vienen los estudios más allá, porque apenas la propuesta fue en abril del 2026. Entonces, en esta tabla ya integra este criterio de Stage 1 Plus porque tiene el tiempo 1 del estado epiléptico. Recordamos, estado epiléptico prominentemente motor, que llamamos convulsivo generalizado. Su tiempo 1, que no se va a remitir, es solito, entonces es 5 minutos. Y su tiempo 2, cuando ya empiezan los problemas a largo plazo de muerte neuronal, lesión neuronal y lesión de redes, son 30 minutos, o sea, 30 minutos, ya no 60 minutos como antaño, ya eso es historia de la medicina, 30 minutos. Y el estado epiléptico focal con alteración del estado de alerta, su tiempo 1, 10 minutos, su tiempo 2, cuando hay daños a largo plazo, 60 minutos o más, y el estado epiléptico no convulsivo con estado de coma. Este tiempo 1 se basa principalmente en los hallazgos electroencefalográficos. Bueno, ya les voy a dar el tip. Acuérdense que es el 20% del registro, que generalmente es un registro de 60 minutos, entonces el 20% nos da 12 minutos, ¿no? Pero de manera estandarizada, pues son 10 minutos, cuando la actividad dictal a nivel del electro, pues se observa, ¿no? Y el tiempo 2 todavía no tienen como un consenso, ¿no? Al igual que los fenotipos, como los estados epilépticos de ausencia, ¿no? Ahí tenemos afectación generalizada, ondas ictales en los dos hemisferios, pero el tiempo 2 de este tipo de estado epiléptico todavía no está determinado. Hay muchísimas cosas que faltan por investigar, pero es muy importante que no. Lo primero es que lo identifiquemos, ¿no?
pacientes que tienen alteración del estado de alerta, considérenlo, por favor, una posibilidad es que tengan actividad ictal. Entonces, aquí ya este concepto de Stage 1 Plus que dice, bueno, pues te sugiero polifarmacia, no te encajones nada más con el uso de benzodiazepinas porque seguramente no va a responder, o sea, tiene un patrón de resistencia per se desde el principio, ¿no? Entonces, piensa polifarmacia desde aquí, desde que consideras que esto está prolongado, ¿no? Entonces, para los tiempos es estado epiléptico convulsivo generalizado, nos da 10 minutos, o sea, a partir de 10 minutos que está convulsionando, ojo, esto no especifica si es hospitalario o extrahospitalaria, porque si el chamaquito llamó a la ambulancia, o sea, la mamá del niño que empezó a convulsionar llamó a la ambulancia se tarda 20 minutos en llegar a su casa, el niño sigue convulsionando. La ambulancia lo traslada al hospital, se tarda otros 20 minutos, o sea, ya lleva 40 minutos convulsionando. Entonces, esto no se limita al ambiente intrahospitalario, esto tiene que iniciar desde, si es un caso parecido, obviamente tiene que empezar desde el ambiente prehospitalario, ¿no? Entonces hay que entrenar inclusive a los paramédicos porque ya se ha estado, o sea, ya está súper documentado que después de 10 minutos, la mortalidad aumenta una enormidad, por lo menos 11 veces. Entonces, esta polifarmacia basada en la consideración de un fenotipo resistente a benzodiazepinas tiene que empezar desde mucho antes de que llegue al hospital, cuando esos tiempos hacen que se vaya retrasando el tratamiento, ¿no? Entonces, ojo aquí. Y entonces, para focal con estado epiléptico focal con alteración del estado de conciencia, nos determina 20 minutos para iniciar polifarmacia y estado epiléptico no convulsivo, es decir, estado epiléptico electrográfico, o sea, sería el sinónimo, con coma, 30 minutos o 40 minutos, cuando el inicio es incierto. Aquí en incierto se refieren a si no se sabe si el problema es focalizado o generalizado, porque las crisis electrográficas, pues claro que también pueden ser focalizadas a una zona cortical o generalizadas, ¿no? Muy bien. Después, en otro sabadito bonito, vamos a platicar estas gráficas súper lindas y un poquito de la evidencia que da todo esto. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, chicos, ahí me están viendo de nuevo. Este, mm, habrán micros, audio, video, lo que ustedes quieran. No sé si quieran participar con algo, decirme algo, preguntarme algo. Espero que les haya gustado el artículo que escogí. La verdad es que ahorita pues estamos empapados de todo esto de electrofisiología. Este, con el tema del congreso, me encantó estudiar, estudiar y estudiar y entonces pues fue genial, fue muy didáctico. ¿Alguien que quiera decir algo, chicos? Ok, bueno, acuérdense que esto va a quedar guardado en el YouTube para todos. Esto es abierto porque es sábados de educación continua de neurointensivismo pediátrico, así que el que se lo perdió lo puede retomar en la plataforma de YouTube de Grupo Neurológico del Altiplano. Ahorita lo grabo y lo mando al chat general. Muchas gracias y besos y abrazos a donde estén. Cuídense mucho. Nos vemos el siguiente sábado, Jonathan. Te toca.